Buenas noches, soy el doctor Enrique Mendoza. Vamos empezando el seminario Ciberpes con APEME, versión 2024. Este es el 16 años que damos nuestro seminario, representando Confederación Nacional de Pediatría, y tenemos más de 20 años de tener este seminario que antes se llamaba PetChat. Entonces, Guillermo Otterpilot dice que está solicitando grabar la grabación, denegado. No puede, ya está grabándose. Bueno, vamos a, por favor, vamos a, a pasar a la siguiente transparencia. Por favor, Carlos. Este es el equipo de trabajo de nuestro seminario, encabezado por nuestro presidente Ana Beatriz Rosa Sumano, presidente de Confederación Nacional de Pediatría. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. El doctor Horacio Reyes Vázquez es el coordinador del módulo de lactancia materna. Guillermo Janowski Reyes, que nos acompaña, que es el coordinador del módulo de cirugía. Han sido dos módulos pilares de nuestro seminario. Muchas gracias. El resto del equipo: Ramiro Gerardo Villarreal, de Monclova; José Jesús Neri Gómez, cirujano pediatra de Ciudad Obregón; Alejandro Esquivel Velasco, de Cuernavaca; Jorge Sepúlveda, de Guadalajara, Jalisco, de bioeticista; David Camarena Enríquez, que nos pasa asistencia cada 8 días de hace 16 años. Muchas gracias, David. Alejandro Vázquez Hernández, de Oaxaca; Juan Pedro Sánchez Campodónico, de Cancún, Quintana Roo, nuestro tesorero de Ciberpets; Luis Mariano Toraya Lara; Alberto Román Rosado; Emilio Manuel Escobar, que nos acompaña cada semana para apoyarnos en el seminario haciendo las preguntas; Ana Paula Cuevas, es de la Ciudad de México, pero ella está en Aguascalientes. Sí, ella es nuestra representante de Cook Children, el módulo de Cook Children. Lourdes López Cuellar es presidente de Asociación Mexicana de Salud del Adolescente. Tenemos un convenio con ellos para ver sesiones de medicina del adolescente. Manuel Hinojosa Rodríguez es el presidente de la Federación de Neurodesarrollo. También tenemos un apoyo con ellos para darles oportunidad de transmitir sesiones de neurodesarrollo en nuestro seminario. Jesús Molina Bravo, nuestro presidente actual. Gracias, Jesús. Y un servidor, Enrique Mendoza. Damos la siguiente, por favor. El día de hoy tenemos una conferencia de lujo. Tenemos al doctor Carlos García Hernández, cirujano pediatra de la Ciudad de México, toda una autoridad en este tema. Y el tema se llama dificultad respiratoria aguda de resolución quirúrgica en el recién nacido. Le doy la palabra al doctor Guillermo Janowski Reyes, que es el coordinador de hoy, se encargará de la sesión. Tenemos 45 minutos de conferencia, 15 preguntas y respuestas. Tienes la palabra, Memo. Corto mi sonido y mi video. Muchas gracias, doctor Enrique Mendoza. Bueno, básicamente ya el doctor Enrique puso totalmente en contexto de qué vamos a hablar ahora. Nada más quiero yo decirles que el doctor Carlos García no necesita mucha presentación porque es uno de los pilares de la cirugía pediátrica mexicana, pionero en cirugía de mínima invasión. Y bueno, el doctor tiene amplia experiencia y una amplia expertise en el manejo de mínima invasión de casi toda la patología torácica, abdominal, y se ha metido también en algunas cosas de la vía urinaria, y todo con excelentes resultados. Y creo que vale la pena conocer que tenemos gente muy valiosa en estas áreas, sobre todo para poder ofrecerle a niños que tienen un problema quirúrgico de fondo y que debutan con un cuadro respiratorio. Esos bebés de recién nacidos o niños lactantes menores que luego dan problemas. Creo que muchos de ellos traen escondido un problema quirúrgico, y ahora el doctor Carlos García nos va a explicar algo de eso y el manejo quirúrgico, cómo abordarlos. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos la invitación nuevamente, y tiene el uso de la voz. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer a la doctora Rosas, desde luego al doctor Mendoza y a ti, Memo, tu amistad y la invitación. Para empezar, bueno, ya Memo adelantó un poco acerca de qué se trata esta plática, y esta plática quiere llamar la atención acerca de la patología quirúrgica torácica, desde luego del recién nacido, y que se comporta como insuficiencia respiratoria. Definitivamente, cuando ustedes están viendo un niño como el que aquí tenemos ese video, tiene datos francos de insuficiencia respiratoria, un síndrome elevado y todo, evidentemente ustedes lo primero que viene a su mente, porque es mucho más frecuente
son patologías de tipo médico, como el síndrome de aspiración de meconio, circulaciones fetales persistentes, taquineas transitorias de recién nacido, enfermedad de membrana hialina y neumonías. Sin embargo, esta plática tiene por objeto ver cuál es la implicación quirúrgica que puede ser responsable de esto. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si nosotros no actuamos a tiempo, puede haber un retraso en el manejo de estos pacientes y el retraso o errores en el abordaje, en el manejo de estos pacientes que ponen en riesgo la vida de los niños. Entonces, lo más importante es que primero, cuando debemos sospechar que un paciente recién nacido que debuta con insuficiencia respiratoria puede tener una patología que requiere una resolución quirúrgica. Lo primero es cuando el paciente, a pesar de sus maniobras iniciales de asistencia, no mejora, ese es un dato, o el paciente está estable y se agrava, ese es otro dato, o cuando empezamos a ver cosas raras en las radiografías, imágenes hiperlúcidas, únicas, múltiples, es cuando nosotros tenemos que pensar en que es muy probable que ese paciente tenga alguna patología de la vía aérea. Y es muy importante para encontrar la resolución de esto que vayamos hacia los antecedentes, que veamos cómo fue el embarazo, si es un paciente de término o no de término, si se le hizo algún ultrasonido antenatal. El polidramnios es un gran indicador de patología pulmonar. ¿Por qué? Porque la circulación del líquido amniótico implica que el niño o deglute el líquido amniótico o lo respira. Entonces, acuérdense que los pulmones están llenos de agua y entonces el líquido amniótico se absorbe a través de los pulmones o a través de la deglución del niño. Cuando los niños tienen problemas pulmonares graves, tienen polidramnios. Entonces, cuidado, ustedes están frente a un paciente que les están comentando que en el ultrasonido, al momento que están atendiendo al paciente, ven que tiene una gran cantidad de líquido, tienen que ponerse alertas tanto para problemas digestivos altos, que entre más altos más polidramnios, pero también para problemas pulmonares. No es muy usual que pensemos en problemas pulmonares como polidramnios, pero los pulmones son una gran superficie de absorción para los niños. También hay que ver si yo estoy frente a un problema congénito o si no ya nos pasó algo por el manejo, por lo que estamos haciendo, o si tiene el paciente algún otro problema asociado o independiente. Entonces, nos tenemos que poner muy alertas de todo eso. La patología congénita respiratoria en general va desde, puede haber patología en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, en el parénquima pulmonar y desde luego en el diafragma y en la pared torácica. Pero también las causas adquiridas de insuficiencia respiratoria de recién nacido pueden ser neumotoras, atelectasias o derrames pleurales. Entonces tenemos que conjuntar las causas congénitas y las causas adquiridas. Y no es tan raro. Fíjense, las malformaciones congénitas y la mortalidad en la región de las Américas ocupa el quinto lugar. Desde luego, la primera razón por la que se presentan, que mueren estos pacientes son por malformaciones del corazón, defectos de pared abdominal, malformaciones congénitas del tipo de la anencefalia, síndromes graves como el de Edwards-Hill's, y luego vienen las malformaciones congénitas del pulmón, muchas de ellas manejables, prevenibles al momento de que estamos tratando a estos pacientes. Y es que durante todo este proceso complejo de la formación de los pulmones y de la tráquea, es bastante común que pueda haber momentos en que se frene el desarrollo y esto da lugar a enfermedades graves de los recién nacidos. Vamos a ver, por ejemplo, este paciente es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria desde el nacimiento progresivo grave y el paciente requirió reanimación. Aparentemente el embarazo fue un embarazo de término, el paciente no tuvo ningún problema y entonces nace el niño y alguien acertadamente le toma esta radiografía. Ustedes pueden ver aquí que tenemos una imagen hiperlúcida. Esta imagen hiperlúcida está rechazando el mediastino hacia el lado contralateral. Entonces hay una junta de médicos, hacen el diagnóstico de un neumotórax a tensión y entonces de manera lógica le ponen una sonda. Vean ustedes, aquí está el paciente antes de la sonda y el paciente después de la sonda. Mejoró el paciente de la insuficiencia respiratoria y todo el mundo estaba muy contento, pero 3 horas después el paciente hace una insuficiencia respiratoria muy grave, hace acidosis respiratoria, enfisema subcutáneo y la cantidad de aire que sale o que está filtrando a través del sello es muy importante. Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Qué pasó con este niño? Se había mejorado con la sonda, está disfuncionando la sonda. Vean la cantidad de enfisema que presenta este paciente por la fuga de aire que tiene. Bueno,
Es lo que sucedió es que este paciente es diferente a este otro paciente. Este paciente igual nace, lo reaniman, empieza con insuficiencia respiratoria, pero yo quiero que vean esta radiografía y ahorita más adelante vamos a poder comparar una con la otra. Y este paciente sí hizo un neumotórax que tuvo una ruptura alveolar con escape de aire a tensión. Recuerden que la tensión es lo que mata a los pacientes, no es propiamente que no esté funcionando un pulmón, sino es esa parte hipertensa que empuja el mediastino hacia el otro lado lo que lo mata. Entonces, este desplazamiento mediastinal produce disminución de la precarga. Al no haber precarga hay bajo gasto cardíaco y el paciente finalmente puede morir. Al momento en que se colocó una sonda pleural, se permitió que saliera el aire, se normalizó la precarga, se restaura el gasto cardíaco y el paciente se cura y aquí ya hasta le pusieron un sello de agua. Recuerden que no es una condición necesaria que tengamos un sello de agua. Lo que nos urge a nosotros es quitar esa tensión. Entonces, habitualmente los pacientes con neumotórax a tensión tienen una aparición súbita con grave deterioro clínico, se asocia muchas veces a barotrauma o a reanimaciones vigorosas, se presenta más frecuente en los pacientes que hayan tenido aspiración de meconio y a veces con la pura sospecha, aunque ustedes no puedan tener en ese momento una radiografía, se hace una transiluminación y ustedes ven que está transiluminando además ese pulmón, no es nada criticable si ustedes toman alguna medida terapéutica. Pero entonces ahorita pusimos dos pacientes, uno que se mejoró y el otro que no se mejoró. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vean las diferencias. Este paciente lo que tenía era un enfisema lobar congénito y cuando le pusieron la sonda, inicialmente aliviaron su sintomatología que estaba desviando el mediastino, pero como este es un defecto lobar del pulmón, pues lesionaron el pulmón y por eso 2, 3 horas después el paciente empezó con una fuga aérea súper importante. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos nosotros las radiografías. Este es un paciente que tiene un neumotórax a tensión y vean las diferencias. Incluso yo aquí les puse, encuentre las diferencias. Aquí tenemos una parte de pulmón porque el enfisema lobar, como vamos a ver más adelante, es una enfermedad que, como su nombre lo dice, afecta un lóbulo y conforme va pasando el tiempo, el paciente tiene un mecanismo de válvula y cada vez se va llenando más de aire y acá el pulmón está colapsado completamente y todo este aire está en el espacio pleural, no dentro del pulmón. Entonces aquí cuando nosotros coloquemos cualquier cosa, aunque no tengamos un sello de agua, con que nosotros quitemos la tensión, es suficiente para salvarle la vida, pero a este paciente, si le hacemos algo como lo que se le hizo, pues se pone en riesgo la vida porque se lesionó el pulmón y esto favoreció que hubiera una mayor fuga. Entonces, por eso este paciente hizo todo este enfisema, toda esta lesión pulmonar, y esto es un enfisema lobar, un pulmón que se ha llenado de aire y que se encontró que tenía una lesión. Entonces, este es un problema congénito, este es un problema adquirido, y por ahí eso es importante que cuando tengamos nosotros alguna posibilidad de que el paciente tenga insuficiencia respiratoria por una causa quirúrgica, y esto a pesar de ser un neumotórax es una causa de resolución quirúrgica, colocar un minisello, una sonda pleural, es una solución quirúrgica a este punto de problemas. Y otras entidades adquiridas que pueden tener los pacientes son derrames pleurales. A veces los derrames pleurales hay quilotórax congénito, a veces son consecuencia del manejo de las nutriciones parenterales y los catéteres, o pueden tener atelectasias importantes que a veces son confundidas con agenesias pulmonares, que también son cuadros muy graves. Entonces, ya les comentaba yo, para hablar de la patología congénita, que puede ser desde la laringe hasta el diafragma lo que nos produzca problemas. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro abanico de posibilidades muy abierto. Los pacientes pueden tener patología congénita como pueden ser hendiduras, como la que nosotros vemos aquí, o como la que estamos viendo en este video, en donde solamente tiene un orificio y esta hendidura produce insuficiencia respiratoria grave. O a veces tienen tumoraciones, como este paciente que tenía una tumoración laringea, como ustedes la pueden ver aquí, y esto no le permitía respirar a este paciente. Entonces, evidentemente, cuando se trata de intubar, por ejemplo, el paciente de acá se encuentra un solo orificio porque es una hendidura, y entonces realmente no sabemos qué es lo que vamos a intubar, o pacientes que pueden requerir incluso una traqueostomía de urgencia, como es este paciente que tiene todo este neurofibroma que está obstruyendo completamente toda la entrada de la vía aérea. Estos pacientes, los pacientes o que tienen, nos ha tocado encontrar algunos pacientes que tienen estenosis congénita de la laringe,
que a veces son padecimientos de muy alta mortalidad y de reconstrucción compleja, pero que necesitan además actuar muy rápido, y en ese actuar muy rápido se tienen que tomar alternativas como son la construcción de una traqueostomía de urgencia a la cuna del paciente. Entonces, todas estas estenosis, hendiduras, agenesias, malasias tienen una alta mortalidad, sobre todo porque al momento en que se está el paciente atendiendo este problema, empieza desde que nace, se trata de reanimar, el paciente no mejora, se siguen todos los pasos de la resucitación, pero todavía hasta ahorita nadie ha ido a observar qué es lo que está pasando a nivel de la laringe. Y entonces vale la pena en los pacientes que no mejoran a pesar de estas maniobras de resucitación iniciales, hacer una laringoscopía directa e ir a ver qué es exactamente lo que está pasando. Y se tiene que tener entrenamiento para, si no bien no hacer una traqueostomía, hacer una cricotiroidotomía que nos permita que el paciente empiece a oxigenar y que de esa manera va a tener una sobrevida adecuada. También hay algunos problemas laringotraqueales, como la misma estenosis o como la fístula traqueosofágica que estamos viendo aquí, que produce insuficiencia respiratoria. Estos son cuadros menos agudos, pero que sí, dependiendo del tamaño de la fístula, es la fuga que puede tener este paciente. Vean, aquí está la fístula, siempre todas las fístulas congénitas están en la parte posterior de la tráquea, la parte membranosa, porque recuerden que al momento que se está formando la vía aérea, todas provienen del intestino anterior y se separa en la tráquea y en el tubo digestivo. Y desde luego que puede haber agenesias, a veces son muy graves cuando hay agenesias bronquiales, porque eso hace que no exista esa parte del pulmón y entonces el pronóstico para el paciente es bastante malo. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos la oportunidad con una laringoscopía y idealmente con una broncoscopía, nosotros poder diagnosticar que estamos ante un problema de este tipo, pues actuar y dejar a los pacientes en ayuno, pedir las interconsultas necesarias para que podamos hacer algo. Hay algunas otras patologías que no necesariamente están afectando a la vía aérea porque tengan el defecto de formación ahí, sino por compresión. Este es, por ejemplo, un paciente que tenía insuficiencia respiratoria, pero se hizo un esofagograma porque además tenía estridor y se encontró que tenía este defecto de llenado. Entonces, este defecto de llenado producía compresión en este sitio de acá. Al momento que se hizo este estudio contrastado, vean, incluso se pasó un poco de contraste hacia la vía aérea, por eso siempre hay que hacerlos con material hidrosoluble. Y lo que tenía este paciente era una duplicación esofágica, que la que hay que establecer diagnóstico diferencial con quistes broncogénicos. De hecho, a veces tienen un origen muy parecido y desde luego que se tiene que resecar. Se hizo aquí una tomografía para tratar de encontrar a qué correspondía esa tumoración y se hizo una endoscopía y vean, aquí está la duplicación esofágica, que la forma quística es la más común, las duplicaciones tubulares son extraordinariamente raras, pero también producen mucha insuficiencia respiratoria. Y desde luego que este paciente se pudo hacer la resección de esta tumoración mediante un abordaje toracoscópico y aquí estamos nosotros quitando esto. Ahorita vamos a ver más adelante otro caso de un quiste broncogénico, son muy parecidos en su contenido, son muy parecidos en sus orígenes, porque al final del día son malformaciones quísticas cuyo efecto principal que hacen, lo más grave que hacen es comprimir o en el caso de los quistes broncogénicos infectarse. Vean aquí como nosotros estamos viendo, aquí está el límite de la pared esofágica. Vean todos los nervios, cómo se pueden respetar afortunadamente mediante toracoscopía. Y entonces aquí nosotros estamos señalando en dónde vamos a hacer la resección para ver que no haya comunicación. Habitualmente no están comunicadas con el esófago, más es el efecto de compresión. De hecho, esta maniobra que hicimos fue para ver que efectivamente no teníamos ninguna comunicación y ya que estuvimos seguros que no teníamos ninguna comunicación, la resecamos y con eso permitimos que se ventilara adecuadamente el pulmón sin tener ningún problema. El quiste broncogénico, como es esta otra imagen que ustedes ven acá, se debe a una dilatación de los bronquiolos terminales que ocurre entre la quinta a la séptima semana de gestación. Muchos de estos quistes se pueden diagnosticar de manera antenatal por un adecuado ultrasonido tridimensional para poder establecer que tiene una masa quística. Cuando un paciente tiene un quiste pulmonar, se le tiene que dar seguimiento y lo primero que se tiene que hacer cuando nace es tomar una nueva radiografía
porque es raro, algunos pacientes que estuvimos viéndolos todo el tiempo con un quiste antenatal, resulta que cuando nacen ya no tienen nada, muchos de ellos se reabsorben y desaparecen. Pero lo cierto es que estos quistes broncogénicos aparecen entre la quinta y la séptima semana de gestación, tienen un epitelio ciliado pseudoestratificado y debido a que tienen un mal drenaje, tienen tendencia a infectarse y por eso se deben de tratar. Están localizados en el parénquima, en una tercera parte de los casos, son pocos, o en el mediastino, como estamos nosotros viendo en esta tomografía, en dos terceras partes de los casos. Pero la sintomatología depende mucho de la localización. Y si bien estos pacientes no presentan habitualmente, lo más común es que hagan infección, este paciente, por ejemplo, lo que tenía era insuficiencia respiratoria que no permitía extubarlo porque la localización del quiste era infracarineal. Este es, por ejemplo, un quiste broncogénico en el momento en que se debe resecar por el riesgo de infección o porque la misma compresión produce efecto respiratorio porque se pueden llegar a malignizar. Y este es el quiste de la tomografía que les enseñaba yo, en donde vean, está exactamente por abajo de la carina. Afortunadamente, muchos de estos pacientes ya se benefician de abordajes mínimamente invasivos, lo cual permite que haya una recuperación mayor, ya que no se tiene que hacer esos grandes abordajes de tener que hacer una toracotomía muy extensa ni nada, y entonces el paciente se recupera mejor. Y el contenido es muy parecido, vean, a lo que vimos en el quiste de duplicación esofágica, por eso a veces se discute si su origen es muy similar. Recuerden, todo lo que acompaña a la vía aérea en la parte alta puede acompañar también al tubo, al tubo digestivo en la parte alta, y vean cómo no está comunicado, pero su efecto que produce es por compresión, porque aquí arribita está la carina, entonces hay que irlo resecando con mucho cuidado, separándolo de sus paredes de todo esto. Y tienen un contenido ceromucinoso, pero a quitarlo en ese momento, aquí está abajo ya la vía aérea, en ese momento el paciente ya va a poder respirar adecuadamente. Vean, aquí está la vía aérea, entonces esto produce compresión sobre esto y esa era la razón de todo esto. ¿Ok? Esta es la patología que vimos hace rato. Esto es otra imagen de otro enfisema lobar congénito. Normalmente los enfisemas lobares se deben a la sobredistensión de uno o más lóbulos pulmonares y esto es por un fenómeno de válvula que ocurre en el bronquiolo distal. Entonces, cada vez que respira el paciente se va haciendo más grande y cuando le intuban y le dan presiones positivas, todavía se pone más mal el niño, que ese es otro dato de que les decía yo hace rato para sospechar una patología quirúrgica. Nace un paciente, tiene insuficiencia respiratoria, lo intubamos y en lugar de mejorar va empeorando, entonces nosotros tenemos que pensar que probablemente podemos tener una patología quirúrgica, no necesariamente es de que le voy a aumentar el ventilador, voy a mover mis parámetros de ventilación, sino decir, no será otra de las cosas que tenga el paciente que no me deja a mejorarlo. Y eso pasa mucho con los enfisemas lobares. Los enfisemas lobares, conforme se van ventilando más, tienen ese sistema de válvula que entra el aire y ya no puede salir, entra el aire y ya no puede salir, y entonces se va haciendo una mayor compresión y otra vuelta, ejerce un efecto de desviación mediastinal, efectivamente retarda la precarga y eso produce más problemas. Se deben a una deficiencia en el desarrollo del cartílago bronquial. Y como les comentaba yo, es por una obstrucción de tipo valvular. Su localización es más frecuente que se presenten del lado izquierdo de la parte apical, hasta en el 42% de los casos, del lado derecho en el 21% de los casos y del lóbulo medio 35% de los casos. ¿Por qué es importante que sepamos en dónde se deben de presentar más o menos? Porque al momento que nosotros veamos estas imágenes localizadas, por ejemplo, el primer caso que les presenté cuando se confundió con un neumotórax a tensión, era una localización apical derecha que se presenta hasta en el 21% de los pacientes que tienen eso. Por eso, si nosotros vemos una imagen basal, pocas veces vamos a pensar un enfisema lobar. Más bien, si se presenta apical, media, es ahí en donde nosotros podemos pensar un enfisema lobar. El diagnóstico diferencial, como ya lo vimos, se tiene que hacer con un neumotórax. Es muy importante ir y se pueden identificar los senos costodiafragmáticos en el enfisema lobar, sí, en el neumotórax no. En el neumotórax se borran estos senos y entonces, porque es todo el aire que está fuera, está en la cavidad pleural. Y aquí el aire sigue estando adentro del pulmón. Se puede confundir con enfermedades adenomatoideas, con neumatoceles. Este es otro caso. Vean, este es el bebé. Es bien importante la exploración física.
insuficiencia respiratoria desde el nacimiento progresivo grave, requirió reanimación y el paciente tiene polidrama. ¿Qué podemos pensar? Hay que verlo completo al niño. Y más adelante vamos a ver otro caso que hay que verlo completo al niño para pensar qué es lo que tiene. A este paciente le toman una radiografía y tiene una enfermedad reumatoidea quística que tiene todas estas imágenes hiperlúcidas, no están hipertensas, son múltiples. Y esta enfermedad reumatoidea quística es una malformación pulmonar grave que luego la placa simple es muy útil para podernos corroborar esto y luego ya una tomografía nos puede decir qué tanta extensión tiene. Y vamos otra vuelta a las localizaciones. ¿Dónde son más frecuentes las enfermedades reumatoideas quísticas? Lo más común es que sean basales. Fíjense, aquí tenemos en el lóbulo inferior izquierdo y en el lóbulo inferior derecho, donde se presentan más frecuentemente. Habitualmente es unilateral izquierda, bilateral es muy rara, unilobar 4 veces más frecuente que la multilobar y cursan con anomalías asociadas. Pero hay diferentes tipos de enfermedades adenomatoideas quísticas y muchas de ellas tienen muy mal pronóstico. Por ejemplo, la más común que ocurre hay esta clasificación de Stoker que produjo en 1977 y la tipo 1 es la más común que se presenta en el 50-60% de los casos en los pacientes que tienen quistes que varían de 2 a 10 centímetros. Luego la tipo 2, de 35 al 40%, quistes de 1 a 2 centímetros. Y la tipo 3 son quistes tan pequeños que nos aparentan como si tuviéramos nosotros una lesión sólida, una lesión dura, y al final del día es una enfermedad neumatoidea quística. Estos casos también se puede hacer diagnóstico antenatal. Este diagnóstico antenatal se puede hacer entre las 16 a las 22 semanas y hay ecogenicidad de las lesiones quísticas pulmonares. Entonces, aquí hay que tener, cuando nos dice el ginecólogo, nos avisa, oye, tengo un paciente que tiene unos quistes, hay que ver, oye, es uno solo, son muchos, son chicos, son grandes, qué localización tienen, porque eso nos permite a nosotros saber qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué? Porque el principal enemigo de los pacientes, muchos pacientes con enfermedad reumatoidea se mueren de hidrops durante el proceso de gestación. Y la complicación más grave de la enfermedad reumatoidea es la hipertensión pulmonar. Y nosotros, si estamos preparados que el paciente tiene una enfermedad reumatoidea, podemos actuar desde antes que nazca para poder, al momento en que están haciendo, para poder hacer algo adecuadamente. Si bien la resolución va a ser quirúrgica, no vamos a poder llegar a quirófano si el paciente desarrolla hipertensión pulmonar. Entonces, de manera general, mantener el pH por arriba de 7,2, el ácido láctico por abajo de 3 y un gasto urinario adecuado. Pero al momento que nacen, de inmediato se debe hacer una intubación oronasogástrica. El paciente debe manejarse con mínima estimulación, se debe sedar y se debe evitar y se debe manejar con analgesia. Hay que colocar catéteres para poder ver cómo estamos nosotros de la oxigenación que tenemos pre y postductal y no permitir que se desarrolle esa hipertensión pulmonar. Y si se dispone en los hospitales en donde estamos de tener ECMO, es muchísimo mejor para que se pueda manejar todo esto bien. Una imagen esta es una imagen donde nosotros podemos ver cómo estamos resecando nosotros estas bulas y a veces estos problemas se presentan no independientes, se presentan asociados, como este caso que se ve en una enfermedad neumatoidea. Vean aquí los lóbulos afectados, pero este paciente también aparte tiene un secuestro pulmonar. Los secuestros pulmonares no producen insuficiencia respiratoria. Vean cómo esta es que alimentaba la arteria sistémica que alimentaba la parte del secuestro que tenía también la enfermedad reumatoidea. O sea, en esto la naturaleza es muy caprichosa, ya sé lo que quiere. Aquí nosotros estamos buscando el vaso nutricio sistémico para ligarlo, para posteriormente ya poder continuar con la resección del lóbulo afectado. Pero estos pacientes solo los podemos operar si estamos seguros que el paciente está ya bien. No lo podemos operar si desarrollan hipertensión pulmonar, se van a morir y de hecho ni meterlos hacia abajo. Vean cómo este vaso viene de la aorta abdominal, y entonces hay que manejarlo con mucho cuidado porque si se nos llega a romper o algo, se retrae, y si se retrae, se acaba la cirugía porque se puede fallecer el niño en lo que la convertimos y llegamos allá.
Esto es muy complicado. Los secuestros operados por mínima invasión son cómodos porque podemos ver prácticamente todo el diafragma y luego ya procedemos nosotros a quitar nosotros la parte del pulmón. Y entonces ahora vean, ese fue un paciente que tuvo enfermedad reumatoidea. Recuerden, la parte más delicada es evitar que nos desarrolle hipertensión pulmonar. Todos se tienen que operar, se tienen que hacer resecciones lobales porque la afectación es lobar. Y los pacientes, este es otro paciente que igual, vean la historia es la misma, insuficiencia respiratoria desde el nacimiento. De hecho, hasta por eso, a propósito, fui dejando esta misma foto del mismo caso de todos los pacientes. Tiene insuficiencia respiratoria del nacimiento progresiva, grave, requirió reanimación y también tiene polidramios. ¿Otra enfermedad reumatoidea? No. Vean este paciente, ¿cómo lo ven? Véanlo muy bien. Vean cómo tiene sobredistensión del tórax y vean el abdomen. El abdomen es un abdomen excavado, es un abdomen vacío. Entonces, desde aquí, sin radiografía, ustedes pueden sospechar que este paciente tiene una hernia diafragmática y desde luego, muchas hernias diafragmáticas afortunadamente ahora se diagnostican desde antenatal. Hay unos criterios muy claros para actuar. Y ustedes piden una radiografía y les entregan esta radiografía. Pero si solo les entregan esta parte de la radiografía, pueden establecer diferencia con la enfermedad reumatoidea, prácticamente se ven las mismas bolitas que veíamos en la enfermedad reumatoidea. Y voy a regresarme un poco nada más para que veamos las radiografías de la enfermedad reumatoidea. Y vean, son prácticamente iguales. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que este paciente tiene otro problema? Siempre que vean una radiografía que tiene imágenes hiperlúcidas, hay que verla completa, hay que ver el abdomen. Si sucede, como en este caso, que no tiene aire casi abajo, quiere decir que lo que nosotros estamos viendo en esta parte de acá corresponde con intestino. Entonces nosotros estamos frente a un paciente con una hernia diafragmática. No necesitamos hacer en este momento estudios contrastados, no necesitamos nosotros hacer nada. Recuerden, estamos a la cuna del paciente, acaba de nacer, empieza con insuficiencia respiratoria. No siempre se cuenta con el diagnóstico antenatal. Muchos pacientes jamás se les hace un ultrasonido antes de que nazcan o muchas veces a pesar de que se hacen no se puede establecer el diagnóstico adecuadamente. Las hernias diafragmáticas son un defecto que se presenta entre la séptima a la 16 semana de gestación y esto es una alteración en el desarrollo de las vías aéreas y por eso es que hay tanta controversia de cuáles son los pacientes que sí se pueden someter a una o sí se deben someter a una cirugía antenatal y hay criterios muy claros y solamente hay un grupo de hernias diafragmáticas de muy mal pronóstico que no se les debe de hacer nada porque de todas el paciente va a fallecer y hay pacientes que tienen un pronóstico mucho mejor que no tiene sentido arriesgarlos a una cirugía antenatal, que hay que esperar a que nazcan y manejarlo como vamos a ver. Y hay un grupo intermedio, que es un grupo pequeño de pacientes que se pueden beneficiar hasta de una mejora del 50% de sobrevida. Y este cuadro nos explica por qué no funciona siempre en todos. Nosotros podemos hacer cirugías antenatales ya más avanzado el embarazo, en esta fase de acá, no en esta fase de acá. Y entonces estos pacientes van cargando todo este tiempo con esta afectación sin producción de neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que van a ayudar mucho con el intercambio gaseoso. Y esa es también la razón por la que en algunas series diafragmáticas funciona el uso de surfactante. Y entonces esto es lo que va pasando al momento en que se está desarrollando la hernia diafragmática. Y esto era lo que les comentaba yo de la producción del surfactante y por qué puede ser adecuado su utilización al momento que en este momento es cuando se desarrolla la hernia diafragmática y no da oportunidad a que haya una distensión de los alvéolos y por lo tanto no puede haber intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. La realidad es que la incidencia es de 1 en 2.000 a 5.000 nacimientos. La hernia diafragmática es una enfermedad cuya mortalidad, lejos de ir disminuyendo, va aumentando porque cada vez se logran que sobrevivan mayor cantidad de pacientes de alto riesgo y por eso la mortalidad tiende a ser mayor. Pero una tercera parte de los pacientes con hernia diafragmática congénita nacen muertos, por lo mismo que les comento que hacen también el polidramnios y esto es lo que los mata. Es más frecuente en hombres, 80% del lado izquierdo, 20% del lado derecho
y bilaterales son muy raros y tienen una alta incidencia de anomalías congénitas que los llevan a la muerte. Solo en el paciente que está bastante estable y en el que se llegara a sospechar que hay algo, los estudios contrastados nos pueden ayudar a determinar la hernia diafragmática. De hecho, ahorita ya con los estudios que existen desde el punto de vista de lo antenatal, que hay ultrasonido, que hay resonancias, que hay muchas cosas, es muy posible que nosotros podamos determinar que el paciente tiene una hernia diafragmática y dependiendo del tamaño de la cabeza y el tamaño de los pulmones, de si hay o no presencia de hígado, se establece el tamaño del defecto y es cuando uno dice este es un paciente candidato o no candidato o que va a ser necesario o no que se haga una cirugía antenatal. Y a veces estudios tan simples como ponerle una sonda al paciente, como la que ustedes ven aquí, dice, ah, pues tiene el estómago arriba, y si tienen dudas, a veces los estudios contrastados nos pueden ayudar mucho. Y fíjense otra vez, el enemigo a vencer, otra vuelta se llama hipertensión pulmonar. Si el paciente desarrolla hipertensión pulmonar, es muy, muy, muy difícil de revertir. La mejor manera de evitar el desarrollo de la hipertensión pulmonar es que el paciente tenga el mínimo esfuerzo, que mantenga su oxigenación, que mantenga su normotermia. Muchos pacientes por eso preferimos que nazcan dormidos para que no hagan esfuerzo. Cuando ya tenemos el diagnóstico antenatal, se intuban de inmediato, se mantienen bien oxigenados, tratando de tener estos parámetros para evitar cuáles son los factores que van a desarrollar esa hipertensión pulmonar. Porque le repito, ya cuando se desarrolla la hipertensión pulmonar, muchas ocasiones, aunque se metan a ECMO, los pacientes no van a alcanzar a sobrevivir. O sea, el ECMO es una buena alternativa, pero no es mágica, no está libre de morbilidad y los pacientes de todas maneras no van a sobrevivir. Lo mejor es, en la medida de lo posible, retrasar la aparición de la hipertensión pulmonar. Y aquí es bien importante que el tratamiento quirúrgico está indicado solo en los pacientes estables, no está indicado en los pacientes con hipertensión pulmonar. Hasta que el paciente sale de la hipertensión pulmonar o está muy controlada esta, es que el paciente se debe de operar. Y ahí sí les pido a ustedes que nos frenen las manos, porque yo he escuchado en algunas cunas que dicen, se murió y eso que el doctor lo operó aquí en la cuna y demás. Lo único que estamos haciendo es martirizando al niño porque sabemos muy bien que ese paciente, a pesar de que lo operemos nosotros, el paciente va a fallecer. Inicialmente hacen un periodo de luna de miel, 24 horas que el paciente está muy bien y que todo el mundo está cantando victoria, que qué bueno que lo operamos ahí en la cuna porque el paciente va a vivir y no es cierto, ese paciente a las 24 horas se va a agravar y lo que sigue es que se va a morir. Entonces, no lo debemos de operar a menos que el paciente esté, si se metió a ECMO, fuera de ECMO, si no requiere ECMO, cuando ya demostramos 48, 72 horas para operarlo, si lo colocamos una sonda orogástrica, el paciente no vamos a tener urgencia para operarlo. La única urgencia real es que se volvular el estómago, cosa que es muy rara, o tuviéramos una complicación intestinal de las asas que se encuentran arriba. ¿Y cómo lo debemos operar? Definitivamente, los abordajes laparoscópicos, toracoscópicos, como el que ustedes ven aquí, todos se operan por tórax, los reservamos para los pacientes que están estables, tranquilos, que fue una hernia diafragmática que no requirió mayor manejo. Este, por ejemplo, es una hernia diafragmática que tiene saco, entonces nosotros tenemos que resecar el saco y para poder afrontar estas paredes, vean aquí cómo está esto, aquí no hay músculo, esto solamente es el saco, hay que quitar este saco para poderlo cerrar. Y hay otros pacientes como este que no tienen saco, en donde está todo el intestino en la parte de arriba. Pero le repito, estos pacientes, los que queremos operar por toracoscopía, son pacientes que no tienen defectos tan grandes, son pacientes que tienen defectos susceptibles de cerrarse. Difícilmente si nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Que el paciente tiene el hígado arriba, ese paciente lo mejor es que lo hagamos por vía abierta para poderlo cerrar una vez que se ha estabilizado. Vean cómo este defecto no es un defecto grande, hay que tener cuidado de no lesionar las asas intestinales, hay que tener cuidado de no lesionar las estructuras abdominales que pueden estar ahí para que el paciente le vaya bien. También hay que tener en mente que estos pacientes pueden cursar sobre todo con malrotaciones intestinales y a veces malrotaciones intestinales nos pueden dar problemas.
Hay pacientes que tienen defectos tan grandes que requieren que se coloque un parche, una malla, y en esos pacientes los tenemos que estar vigilando, sobre todo a veces a los 6, 7 meses pueden hacer que se rompa ese diafragma porque la malla no crece. El niño sí crece, pero la malla no crece. Entonces vean aquí cómo lo estamos cerrando y aquí es una cirugía que conforme nosotros vamos bajando el contenido del intestino hacia la cavidad abdominal, nosotros nos vamos facilitando y tenemos mucho espacio. Cuando empezamos a hacer mínima invasión, los operamos por el abdomen y nos salía contraproducente. Al principio teníamos espacio y después ya no. Recuerden ustedes cómo a veces queda hasta tensa la parte abdominal. Recuerden esa fotografía que les puse, en donde se ve un abdomen excavado y no podemos nosotros hacer nada. Y otro problema también diafragmático es la ventración diafragmática, en donde el diafragma está elevado, no tiene movimiento, tiene incluso un movimiento paradójico, no hay un defecto herniario. Hay algunas eventraciones que se deben a un defecto congénito debido a una alteración muscular, pero también hay muchas que se deben secundarias a lesión del nervio frénico por trauma obstétrico. Entonces, otra vuelta, aquí los antecedentes son muy importantes. A veces muchos de estos pacientes debutan con insuficiencia respiratoria que se intubó, pero que el paciente no es posible extubarlo y presenta dependencia de ventilador. Y si nosotros tomamos un par de radiografías, pero sobre todo bajamos al paciente a fluoroscopía y vemos cómo es el movimiento y presentan este movimiento paradójico, nosotros podemos pensar en que se trata de una ventración diafragmática. Vean aquí, no es un defecto posterolateral como la hernia diafragmática, es un defecto completo que eleva todo el diafragma. En esta placa lateral es ideal para verlo. Y desde luego se puede hacer tratamiento abierto, como el que ustedes ven, con una gran incisión, o bien se puede hacer un tratamiento laparoscópico, toracoscópico, perdón, como el que ustedes están viendo aquí. Vean, aquí tenemos el diafragma que sentimos que se nos sube acá, pero vean cómo aquí no hay defecto. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es una aplicatura diafragmática para ir cerrando poco a poco este diafragma, irlo encortinando para estarlo bajando hasta que lo coloquemos en su lugar y entonces el pulmón se pueda mover adecuadamente. Habitualmente estos pacientes no tienen hipertensión pulmonar, habitualmente estos pacientes al corregir el diafragma, en ese momento el paciente mejora y es posible extubarlo y mejora sus condiciones respiratorias. Es más común de lo que nosotros hemos visto, son más comunes secundarios a trauma obstétrico debido al recio manejo del parto. Y entonces eso es lo que ocasiona eso. Lo que nosotros queremos es irlo bajando hasta que llegue a su lugar y se debe de encortinar adecuadamente. Siempre utilizamos suturas no absorbibles. Bueno, pues hasta aquí la plática, son 45 minutos como se me indicó. De cada patología que comentamos, hay muchísimo que hablar. Cada una puede ser un tratado de enfermedades, pero esto es más que nada para que nosotros, esta plática más que nada está diseñada para decir, tengo un paciente que no va bien, tengo un problema agregado, tengo un problema diferente. Entonces, hicimos algunas preguntas y entonces la primera es sospecha de patología quirúrgica en el recién nacido. Y esta se debe sospechar cuando no mejora, hay agravamiento, la radiografía muestra imágenes dudosas o todas las anteriores. Ustedes pueden votar por el sistema que ya conocen, ¿no, Memo? Así es. Sí, sin problema. Ellos van a votar. Nosotros no votamos, los panelistas. Comparto resultados. Ah, súper bien. Sí, pues sí, o sea, cuando se presenta que el paciente, pues, sabes que no me está mejorando, o sabes que ya estaba muy bien y se me puso malo, pero hay que tenerlo en mente, no solamente pensar que es algo no quirúrgico, que es algo que necesita más ventilador o algo, sino hay que pensar en tener en cuenta estas patologías. ¿Les pasa la siguiente pregunta? Segunda pregunta. Entonces, dice, después de intentar reanimar un recién nacido con insuficiencia respiratoria grave, este no mejora. ¿Cuál sería su siguiente indicación? A, solicitar gasometría, B, administrar bicarbonato, C, solicitar biometría hemática o D, solicitar una radiografía de tórax. Comparto resultados.
No, pues súper bien. También a lo mejor la gasometría podría servir para tomar decisiones terapéuticas en relación a si se intuba o no se intuba, o si se maneja con algún medicamento, si se cambian los parámetros del ventilador. Pero lo que nos puede ayudar desde el punto de vista diagnóstico y tan fácil es como una radiografía simple. A veces puede ser solo un neumotórax y si yo lo soluciono, el paciente se salva. Tercera pregunta. La tercera pregunta es sospecha diagnóstica de hernia diafragmática. En la cuna, si usted sospecha hernia diafragmática en un recién nacido grave, para corroborar el diagnóstico, ¿qué estudio solicitaría? Recuerden, están en la cuna, están atendiendo al paciente, ya lo exploraron muy bien. Opción A, un ultrasonido de tórax; B, colon por enema; C, tomografía de tórax; o D, una radiografía tóraco-abdominal. Comparto resultados. Pues sí, o sea, es más fácil que en la cuna, bueno, ya sabes, ni eso tenemos, pero es más fácil que en la cuna tengamos una radiografía, pero hay que tomarle la radiografía completa al niño y sobre todo hay que verla completa, porque a veces nosotros nos agarra un poco como de ceguera de ver hacia donde, como es un problema respiratorio, nos vamos a ver solo el tórax y a veces nos ha pasado en pacientes que tienen atresias de esófago, que estamos viendo la atresia de esófago y el cabo proximal o distal y no vemos que tienen una atresia de duodeno. Hay que ver toda la radiografía. Si no tiene la suficiente cantidad de intestino abajo, entonces es muy probable que usted esté frente a una hernia diafragmática y eso es muy importante porque les debe cambiar el chip completamente. Ese paciente hay que sedarlo, ese paciente hay que relajarlo, hay que meterlo bien al ventilador, hay que evitar que se desencadene la hipertensión pulmonar para mejorar el pronóstico. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la complicación más grave y frecuente que presentan los pacientes con hernia diafragmática? Perforación intestinal de las vísceras herniadas, vólvulo de intestino por malrotación, hipertensión pulmonar o neumotórax. Comparto resultados. No, pues definitivamente, o sea, la perforación se puede presentar, pero es muy, muy rara, al igual que el neumotórax. Los pacientes, lo que los mata a los pacientes con hernias diafragmáticas es la hipertensión pulmonar, sobre todo en el momento agudo. El volvulus del intestino por malrotación sí se puede presentar, pero habitualmente es una complicación que se puede presentar tardía y que nosotros siempre tenemos que estar presentes, sobre todo pendientes, sobre todo si el paciente se resolvió por toracoscopia y a los 3, 4, 5 meses empieza con vómito biliar y dolor y distensión abdominal, siempre hay que pensar que se puede estar volvulando y hay que actuar rápidamente. O sea, sí es una complicación, pero no en el momento agudo. En el momento agudo, hipertensión pulmonar, tanto en hernia diafragmática como en enfermedad adenomatoidea. Y los dos se parecen mucho, los dos tienen polidramnios, pero uno, el niño está panzón, y en el otro, el niño no está panzón, y con eso es súper fácil diagnosticar. Muy bien. La última pregunta de votación es esta. ¿Cómo califica, por favor, usted al asistente? ¿Cómo está nuestra conferencia? Hasta ahorita, 100% excelente y muy buena. ¿Cómo ves? Muchas gracias. No, pues que me hace feliz. Voy a dormir contento. Ok. Comparto resultados. Carlos, excelente calificación. Sí, es la mejor calificación que hemos tenido en lo que va del año de conferencia de CiberPC. ¿No? Dejo de compartir y le doy la palabra al doctor Guillermo Malinowski, al doctor Emilio Manuel, al doctor Jesús Molina para que nos apoyen con las preguntas de la audiencia, ¿sí? Sí. Sí, hay algunas preguntas, pero me gustaría darle un minuto, minuto y medio al doctor Izundegui para que hiciera algún comentario acerca de la sesión que acabamos de escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, yo quiero felicitar al doctor Carlos García Hernández por su brillante exposición. Y creo que Carlos abordó en un tema que tiene, como él bien lo dice, muchísimas aristas de abordaje en los pacientes recién nacidos
con insuficiencia respiratoria. Él abordó el tema magistralmente, puso en la baranda de la cuestión de la resolución número 1 lo importante y la trascendencia de lo que es el manejo antenatal de los pacientes, los antecedentes prenatales y lo que muy bien manejó Carlos acerca de conocer el problema del polidramnios, que es una de las características en donde vamos a tener mayor patología de incidencia quirúrgica en el neonato, por un lado. En segundo lugar, el hecho de simplificar lo que siempre hemos dicho. La medicina siempre debe de hacerse lo más simplista para abordar complejos problemas o problemas complejos, válgase la expresión. Una placa tóraco-abdominal que abarque from head to toes, como decimos, de la cabeza a los pies, bien centrada, bien tomada, pero sobre todo, como siempre lo hemos manejado en cirugía pediátrica, lo que Osler desde 1617 decía, lo que la mente no ve, lo que la mente no piensa, los ojos no lo ven. Es decir, tenemos que tener muy aguzados los sentidos, pero sobre todo el pensar que un recién nacido con una insuficiencia respiratoria progresiva, con agravamiento súbito, no estamos ante una taquipnea transitoria del recién nacido o un síndrome de aspiración meconial. Tenemos que pensar un poquito más acerca de que hay patología quirúrgica en donde el cirujano pediatra junto con el equipo de neonatos y junto con el equipo de la unidad de cuidados intensivos deben de estar presentes. Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, y creo que resumes muy bien todo lo que se estuvo hablando aquí. Bueno, quisiera ver si mis compañeros, yo capté aquí 3 preguntas, pero darles el uso de la voz para que le hicieran las preguntas al doctor Carlos García. Muchas gracias. Antes que nada, buenas noches a todos y felicitar nuevamente al doctor Carlos García Hernández por su estupenda ponencia. Aquí voy a expresar una pregunta del doctor Jorge Farfán. ¿Cuáles de esas patologías pueden ser favorecidas por cirugía antenatal? Repito, ¿cuáles de estas patologías podrían ser favorecidas por cirugía antenatal? Su opinión, doctor, por favor. Pues la patología muestra es la hernia diafragmática, pero como yo decía, es escogiendo bien al tipo de paciente, no es a todos los pacientes les vamos a poner un balón para ocluir la tráquea, que les crezca y demás, porque hay pacientes que tienen muy mal pronóstico, por ejemplo, hernia diafragmática bilateral, el pronóstico es malo y entonces no hay que operarlo, ni los que tienen hígado arriba tampoco hay que operarlos, ni los que tienen un índice de cabeza tórax alterado. Entonces hay un grupo de pacientes ahí que se pueden mejorar. Algunos pacientes que tienen hidrops, algunos pacientes que tienen masas quísticas grandes, se pueden hacer drenajes de manera antenatal y con eso se puede favorecer este tipo de cosas. Pero en realidad, en lo que es medicina antenatal, medicina fetal, el espectro es bastante limitado. Estos pacientes donde tienen oportunidad es si pudimos hacer un diagnóstico antenatal, es estar preparado al momento en que nazca para ofrecerle ahí. Realmente la cirugía antenatal es muy bonita. El año pasado organizamos un curso de cirugía fetal en la Sociedad de Cirugía Pediátrica, pero el campo de aplicación es muy limitado. Y muchos niños en el país nacen con problemas congénitos que la parte más importante está en pensarlo. Y ahí al momento en que estamos en la cuna y si hicimos una buena anamnesis de cómo fue el embarazo y todo esto, créanme que le vamos a ofrecer mucho más oportunidades más reales que con cirugías antenatales. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más desea hacerle alguna pregunta a nuestro ponente, por favor. Hay un comentario del doctor Fernando Aguilar del Real, lo hizo más o menos como a medias de la plática, el doctor Carlos, y él habla de un caso personal de él. Dice, tuve una sobrina con hernia Bouchalek derecha. Se le hizo aplicatura del diafragma al nacimiento, sin embargo, la evolución fue súper tórpida.
Siempre quedó con problemas pulmonares, dificultad respiratoria crónica de moderada a severa. Pesó 3 kilos al nacer, falleció al año y medio con 3,6 kilos. Muy difícil la alimentación por rechazo, incluso se le dio por sonda, se hizo gastrostomía al año para alimentarla y se puso peor y desarrolló diabetes insulino dependiente. ¿Algún comentario? Algo de patología que evolucione así como este caso tan trágico. Pues es que si no, o sea, el pronóstico de los niños con hernias diafragmáticas del lado derecho es más malo que los del lado izquierdo. Pero los pacientes que tienen hernias diafragmáticas, el paciente, si no desarrolla insuficiencia respiratoria al nacimiento, en teoría no tenía por qué haber tenido toda esta evolución tan tórpida. Si el paciente nace, no hace insuficiencia respiratoria, se esperan a que esté estable, lo meten a operar, en realidad su pronóstico debió haber sido como otro. Ahora hay que ver qué tamaño tenía del defecto, si lo pudieron cerrar fácilmente, si tuvieron que poner un parche, si no recidivó la hernia. Y luego muchos de estos pacientes, por lo mismo que tienen la otra malformación asociada frecuente, que es la malrotación intestinal, puede ser que por eso se haya agravado con la colocación de la gastrostomía. Porque si el paciente empezaron a forzar la alimentación teniendo una malrotación intestinal tipo 1 o tipo 3, que son las que tienen mesenterio corto, el paciente a lo mejor estuvo teniendo problemas de obstrucción. Ahora, realmente lo de la diabetes nunca lo he leído, nunca lo he visto, no sé por qué desarrolló diabetes ni me lo puedo explicar. Claro. Aparece también por ahí una pregunta, también sobre hernia diafragmática. Raro, pero la presencia de 2 hernias diafragmáticas que se les hizo el diagnóstico de 3 a 5 meses de edad. ¿A qué tipo de hernia correspondería la presencia de 2 hernias diafragmáticas? Yo creo que del mismo lado, porque no dice si una de un lado y otra de otro, nada más dice de 2. O sea, el paciente tuvo 2 hernias diafragmáticas, pero el diagnóstico lo hicieron a los 5 meses de edad. De 3 a 5 meses de edad. No tuvo hipertensión pulmonar, por lo pronto, o por lo menos no Bueno, severa. embriológicamente, el defecto, la hernia diafragmática de Beaujolais es un defecto posterolateral de la presencia del canal peritoneo vaginal posterolateral y habitualmente es un solo defecto. Ahora, como en esta vida nada es absoluto, a lo mejor tenía 2 defectos que pudieron haber obedecido más a algún fenómeno de isquemia y eso me explicaría por qué, Memo, por qué no hizo hipertensión pulmonar, porque no era Claro, propiamente una hernia diafragmática, a lo mejor algún fenómeno isquémico sobre el diafragma produjo que a lo mejor en la parte tardía del embarazo fuera que se produjera, se hicieron las 2 hernias, el paciente tuvo las 2 hernias y no tuvo problemas pulmonares. Y a veces nosotros los pacientes que hemos encontrado hernias diafragmáticas tardías, más allá de 2, 3 meses de edad, debutan como pacientes con tos. Y entonces cuando tiene tos y alguien le dice, va a tomar una radiografía, pum, de repente la sorpresa es que el paciente tiene una hernia diafragmática. Y hay adultos. claro. Sí. Yo creo que Enrique da un poquito aquí porque hay algunas preguntas, han preguntado sobre el manejo de la hipertensión pulmonar y en hernia diafragmática es un ejemplo claro de esto de la hipertensión pulmonar y sería yo creo motivo de una plática concretamente esto, ¿verdad? Pero lo que sí, pues claramente hablamos que lo que mata al niño con hernia diafragmática es la hipertensión pulmonar, como bien lo decía el doctor. Voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con los meros moles del doctor Carlos García y dice que si nos da su opinión sobre la insuficiencia respiratoria asociada a enfermedad por reflujo gastroesofágico en el periodo neonatal. Mira, yo creo que es una entidad que está poco estudiada, porque la mayor parte de los fenómenos, eh, los pacientes presentan insuficiencia respiratoria por 2 fenómenos diferentes, que es cuando está asociada a reflujo. Uno es el conocido, que es por aspiración, y el otro, que es más frecuente, es por irritación vagal. Entonces, incluso yo por ahí tengo un libro que habla de la enfermedad por reflujo como una enfermedad respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se irrita el nervio vago y el nervio vago inerva, que está pegadito al esófago, inerva todos los bronquios y produce todos sus broncoespasmos. El paciente que llega a broncoaspirar, evidentemente tiene este tipo de fenómeno por aspiración. Pero ahí hay que ser muy cautos porque a veces
se pide que se haga un gamagrama y si el gamagrama sale negativo, decimos, no, no está aspirando, entonces no es el reflujo. No, no necesita aspirar, necesita con que esté irritando el vago es suficiente para eso y es el mismo mecanismo que en el recién nacido condiciona la casi muerte súbita o incluso la muerte súbita. No es tanto por aspiración, algunas neumonías hacen por aspiración, pero no es lo común. Es más común que esa irritación sobre el vago produzca bradicardia e incluso paro. Ahora, los pacientes que son, muchos de estos pacientes, todos los recién nacidos, todos tienen reflujo gastroesofágico, todos, pero no todos están enfermos de reflujo gastroesofágico. Y las manifestaciones de reflujo gastroesofágico, las más graves que ponen en peligro la vida de los niños, se presentan solo en los recién nacidos, que puede ser o por neumonías, que luego las etiquetamos como neumonías sin útero y demás, o por pacientes que hacen apneas, cianosis y muerte súbita. Entonces, el paciente es súper sensible de reflujo a la sintomatología respiratoria, pero grave. Muy Sí. bien, estamos en tiempo. Si Y quieres, nada más déjame decir un comentario rápidamente porque creo que aplica aquí, que valdría la pena también en algún momento dado configurar, porque a todos nos ha pasado, el recién nacido que no mejora a las maniobras de reanimación. Hay un pequeño porcentaje de niños que pueden tener alguna patología congénita de la estructura del árbol traqueobronquial. Yo por ahí recuerdo agenesia traqueal como ejemplo, que a pesar de intubarlos y de hacerles toda la reanimación, el niño no mejora y no mejora y no mejora. Entonces creo que vale la pena luego hablar de este capítulo en particular, porque ahorita el doctor Carlos habló de la hipertensión pulmonar es otra causa de que no mejoren, como para poder tener los diagnósticos diferenciales y qué hacer con estos niños que no mejoran a pesar de la animación. Es muy bueno tu comentario, Memo, porque toda la patología laringotraqueal a veces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, las guías de resucitación no incluyen nada de una laringoscopía para ver qué tiene. Normalmente van con ambú y que lo reaniman y no lo reaniman y todo esto, y hasta el final viene una laringoscopía, que además es una laringoscopía muy precipitada porque el paciente se está muriendo. Y entonces todo el mundo está queriendo actuar en ese momento y a veces las hendiduras, por ejemplo, no las alcanzamos a ver. Yo recuerdo una vez de un caso que me hablaba una estenosis laringea puntiforme, que me hablaron porque no lo podían intubar, estaba en una cuna X y dije, ¿cómo me van a poder intubar? Llego y no, no se podía intubar, pero tenía un punto. Y entonces le hicimos la traqueostomía en ese momento ahí y eso fue lo que se permitió que salvara el paciente. Pero de lo contrario no lo puedes tú diagnosticar siquiera. El paciente se murió a pesar de que teóricamente lo intubaron. En las hendiduras muchas veces los pacientes no están ni intubados siquiera, Memo, es solamente un hoyo lo que está ahí y ya, más es el aire que se va, depende del tipo de hendidura, es más el aire que se va al estómago que lo que alcanza a ventilar el paciente. Claro. No, pues muy interesante. Compadre Enrique Mendoza, te entregamos la sesión en tiempo para que la grabación no sea tan larga y agradecerle al doctor Carlos toda la experiencia que aquí nos acaba de compartir. muy bien. Chucho, Gracias. ¿quieres cerrar, Chucho? Sí, solamente agradecer al doctor. A No tus es- órdenes. Se fue el sonido. Muy bien, pues te vamos a agradecerte, Carlos García. Gracias. Excelente conferencia. De veras que yo me quedé asombrado de la calidad de tu capacidad de enseñanza. De veras que extraordinaria conferencia. Esperamos Gracias. vernos pronto. Le damos las gracias a todos los asistentes. En su mejor momento tuvimos 310 asistentes. Les agradezco mucho a todos su asistencia, su presencia en este seminario. El doctor Gerardo Zundegui por acompañarnos. David por pasarnos asistencia. Chucho por estar con nosotros. Y Guillermo, como siempre, por excelente coordinación. Vamos a dar Ya tengo audio, ya tengo voz, creo. bueno, pues si gustas. Una disculpa, sí. Doctor Carlos, no cabe duda que la grandeza de un hombre se mide con la sencillez con la que explica lo difícil. Y creo que usted hoy nos llevó por un camino que, si bien es cierto que lo tenemos a cada rato, pocas veces tenemos la oportunidad de abordarlo desde el punto de vista que usted nos dio. Muchísimas gracias y en nombre del Grupo Ciberpets, igual al doctor Izundegui, muchísimas gracias por su importante y valioso comentario y siempre serán bienvenidos a este grupo. Muchas gracias. Gracias a todos por su Vamos a invitación. todos. Gracias, Memo. Gracias, Enrique. Gracias, Jesús. Compadre, buenas noches. Gracias, Emilio. Que estén muy bien todos. Damos por terminar la grabación.